Hola, bienvenidos y bienvenidas a la primera cápsula de regresión lineal. Como en todos los temas que hemos ido estudiando durante este semestre, primero vamos a ver una breve introducción donde observaremos algunas situaciones reales que nos van a servir para retratar un poco y posicionarnos en la materia. Luego vamos a aprender a construir un modelo de regresión lineal. Vamos a ver distintas maneras de analizar la calidad y la significancia dentro de la regresión. También vamos a aprender a ver algunos test de hipótesis que nos van a servir para verificar algunos puntos. Y finalmente, vamos a realizar un análisis de residuales que tiene que ver con un supuesto muy importante cuando se realiza modelos de regresión lineal. Entonces vamos a ver algunas situaciones. La primera, que quizá algunos de ustedes lo conocen, es preguntarse si es que existe una relación entre el consumo de benzina y la velocidad media de un vehículo. Por ejemplo, en este experimento hay 8 distintos modelos de vehículos que podemos ver aquí abajo, ¿cierto? Está la velocidad media, captada y discretizada a 20 km por hora aumentando. Y en el eje de la Y se ve el consumo en litros por cada 100 kilómetros recorridos. Entonces se puede observar que en la mayoría existe una relación, ¿cierto? Quizás alguna es más lineal que otra, ¿cierto? Si vemos este BMW Touring, vemos que hay un comportamiento más lineal y en otros no es exactamente lineal, como si observamos el caso de este Opel Zafira aquí, de color Calypso, creo celeste. Pero de todas maneras existe una relación. Luego, donde también podemos cuestionar que existe una relación entre dos variables, es por ejemplo la cantidad de lesionados en accidentes de tránsito que han existido en Chile en el año 2018, ¿cierto? Y la edad de las personas que conducen o van en los vehículos. En este gráfico se puede observar tanto mujeres como hombres en los distintos colores, aquí cierto lo tenemos ahí, eh, y se observa que existe un pic de lesionados alrededor de los 26 años por aquí, 26-25 años en ambos sexos, y también hay algunos casos de pic como el de las mujeres a los 20 y a los 30 años, más o menos. En este caso nos damos cuenta de que a medida que aumenta la edad, ¿cierto? Es menor la cantidad de lesionados. Y si vamos disminuyendo la edad acá, hay probablemente accidentes que tengan que ver con niños o adolescentes que van acompañando a las personas que manejan. Entonces, por este caso, no podemos decir que existe una relación lineal, claramente, pero sí mencionar que hay un comportamiento entre ambas variables. Otras relaciones que podríamos encontrar entre dos variables es, por ejemplo, la calidad de la educación entregada por alguna institución y el costo de esa educación, lo cual es un debate interesante que se ha mantenido vigente por la última década, sobre todo por cómo han ido cambiando los modelos educativos hoy en día. También, si es que existe una relación entre la asistencia a clases de una asignatura, ya sea en físico o online, y el promedio de notas obtenido de esa misma asignatura. También hay algunos casos, quizás en particular, de las personas que están dando alguna asignatura por más de una vez y en algunos casos esas personas prefieren no asistir a clase presencialmente, sobre todo. Otro tipo de relación que podríamos considerar es, por ejemplo, cuando existen paralizaciones de actividad de la universidad, la duración de esa paralización y qué relación tiene con las personas que efectivamente participan en una movilización. Y luego otra relación interesante la podemos observar en este tweet, dado que nos sirve para explicar una situación bastante interesante, valga la redundancia. El tweet hecho en este caso por Christian Laroulet, que era exministro del actual presidente, dice así: evidencia internacional. Países con constituciones con más derechos tienen mayor inflación. Y es interesante que en la gráfica que observamos aquí que él usa para sostener su aseveración, y en la cual él traza una regresión lineal, y los datos están en escala logarítmica, tanto para el número de derechos y la inflación, nosotros podemos observar que la nube de datos que está aquí no se comporta realmente de una manera lineal, ¿cierto? Eso es claro. De hecho, si nosotros quitáramos estos datos de acá, probablemente al trazar una regresión con esa nube de datos restante nos daría algo completamente distinto. Entonces, la conclusión que este ministro propone es realmente bastante dudosa. De todas maneras, acá les dejo el link del tweet por si desean leerlo. Si desean leer el hilo, dado que hay respuestas bastante interesantes y a la vez igual bastante entretenidas otras. Entonces, hay que tener mucho cuidado en concluir que exista correlación entre dos variables y la causalidad de que estas dos variables realmente estén generando una sobre la otra alguna situación. Como por ejemplo en esta gráfica, que dice básicamente si es que afecta o no el rango o la altura de esta montaña, la tasa de mortalidad o de asesinatos en Nueva York,
entre el año 65 y el año 2010. Y claro, resulta que la tasa tiene la misma forma de las montañas, pero básicamente no hay una causalidad a pesar de que existe una correlación en el comportamiento, así que ojo con eso. Y para ver más casos y más ejemplos similares a este, ustedes podrían ir al tweet de la slide anterior, del tweet del exministro, y van a ver una serie de respuestas de muchas personas con situaciones similares a esta. Entonces el objetivo de estudiar regresión lineal es estudiar una relación estadística que existe entre una o más variables independientes y una variable dependiente. Se define un modelo entre las variables, en este caso es una relación lineal, por ende vamos a considerar únicamente una variable dependiente y una variable independiente. Y como ustedes ya saben, el modelo de una línea recta se va a traducir de la siguiente forma, con dos coeficientes beta sub 0, que beta sub 0 es el intercepto, beta sub 1 es la pendiente, x es la variable independiente e y la variable dependiente. Traduciendo esto en un gráfico, lo que podemos ver es que esta ecuación que tenemos aquí, si se ve en una recta, el intercepto va a ser el coeficiente beta sub 0 y el coeficiente beta sub 1 nos va a indicar la pendiente. El tema es que nosotros usualmente vamos a tener una serie de observaciones. Esto es que cada uno de estos puntitos que tenemos aquí van a tener definido un valor tanto en x como en y. Y lo que vamos a hacer es buscar una recta que se asemeje lo más posible al comportamiento de estos datos. Porque si se fijan aquí, podrían existir infinitas rectas que van a pasar por estos puntos, ¿cierto? El tema es buscar y estimar los valores de beta sub 0 y beta sub 1 reales. Los vamos a estimar de tal manera de encontrar aquella recta que sea la más precisa con respecto a ciertos errores que vamos a ver, para poder redefinir una relación lineal entre estos datos. Entonces, un modelo de regresión lineal se formula mediante un conjunto de ensayos de la variable dependiente, un conjunto de ensayos de la variable dependiente o la respuesta ante ensayos de la variable x. Vamos a tener también los coeficientes beta sub 0 y beta sub 1 y va a existir un error aleatorio. Este error aleatorio tiene que ver con la naturaleza de los experimentos, donde va a existir una cierta variabilidad que no la podemos atribuir a los ensayos que tengamos en cada una de las situaciones, incluso manteniendo exactamente las mismas condiciones de esos ensayos. Entonces, esa leve variabilidad va a tener que ver con este error aleatorio. Hay que definir ciertos alcances de lo que vamos a estudiar. Lo primero es entender la importancia de estudiar la regresión lineal y también porque es probablemente una puerta de entrada a todo lo que tenga que ver con Machine Learning. Es una de las herramientas más básicas que existen, pero a la vez es una de las que más uso tiene hoy en día aún. Por lo cual, para los que aún no conocen esta área, pero puedan estar interesados en aprender, les puede servir como un acercamiento a ello. Y además vamos a aprender a construir modelos de regresión lineal, y para ello vamos a necesitar lo siguiente. Primero, determinar los coeficientes de la regresión, o sea, construir el modelo. Luego, verificar los aspectos sobre la relación entre la variable dependiente e independiente. Y realizar algunos tests que nos van a indicar la calidad de la regresión que estamos realizando. Y cuando me refería a los errores aleatorios, me refería a lo siguiente. ¿Se acuerdan que antes mencioné los errores aleatorios? Resulta que aquí nosotros tenemos cada uno de estos puntos, ¿cierto? Esos puntos son los valores que nosotros podemos obtener a partir de nuestros ensayos. Como por ejemplo para cierta velocidad medida, o sea, para cierta velocidad media, la cantidad de combustible que va a consumir el vehículo, ¿se acuerdan? Como el ejemplo que vimos en la introducción. Y la recta acá es la que nosotros obtenemos a partir de la estimación de cada uno de los coeficientes que habíamos comentado. Entonces, la diferencia que existe entre el punto que nosotros tuvimos en el experimento y la recta, aquí, esto por ejemplo, o esto, va a ser el error, y para cada uno de estos casos va a existir este error. El tema es que es importante notar que esta recta va a dejar una cierta cantidad de puntos por sobre la recta y otros van a estar por debajo de la recta. Entonces, eso es muy importante porque tenemos que definir ciertos supuestos con respecto al comportamiento de estos errores aleatorios. El supuesto central es que estos errores aleatorios siguen una distribución normal cuya esperanza es 0,
cuya varianza es constante y va a ser igual a sigma cuadrado, y que no existe covarianza entre pares de errores. Y esto es muy importante en el sentido de que nos está señalando de que estos errores aleatorios son realmente aleatorios, independientes y con una varianza constante. Más adelante, cuando veamos el análisis de residuales, vamos a poder probar para una muestra de datos cómo esto se cumple o no, porque es básicamente un supuesto importante para los modelos de regresión lineal. Y cuando hablamos de cómo estos supuestos se visualizan en una regresión lineal, por ejemplo, acá tenemos la regresión lineal para un caso particular, tenemos dos puntos aquí, ¿cierto? Dos ensayos, y el tema es que el hecho de que estos errores sigan una distribución normal es que van a estar centrados en la media en cero, como estaba en el supuesto, y van a bailar considerando la desviación estándar en particular que va a estar definida. Entonces se cumple que cada uno de estos puntos al momento de construir la regresión estén centrados en la regresión y que su límite de movilidad va a estar definido por la desviación estándar. Eso es lo que se desea al hecho de definir un método en particular con el cómo nosotros vamos a construir una regresión lineal. Y para eso tenemos que estimar los coeficientes beta sub 0 y beta sub 1, el intercepto y la pendiente. Y el método que se utiliza es el método de los mínimos cuadrados, que dado un conjunto de datos, o sea, un par variable dependiente e independiente, se intenta encontrar una función continua que mejor se aproxime a estos datos y que de alguna manera también nos permite cumplir con todo esto que les he comentado respecto a los supuestos. El tema es que hay que encontrar una combinación lineal que con ciertos coeficientes se minimice el error, y el error que queremos minimizar es el error cuadrático medio. Recuerden que cada uno de estos errores que tenemos aquí es la diferencia entre el valor de la variable dependiente en el ensayo menos el valor evaluado en la recta. Entonces, para obtener la estimación de beta sub 1, nosotros calculamos y computamos esta fórmula que tenemos acá, que se deduce a partir de la minimización del error cuadrático, y este beta sub 1 entonces se va a computar calculando la diferencia entre cada uno de los datos y su media estimada, como apreciamos aquí, partido por la diferencia de los x con la media pero al cuadrado. Entonces estamos viendo que acá arriba tenemos una variabilidad conjunta, ¿cierto? Y acá tenemos una variabilidad con respecto únicamente a la variable x. Y para calcular el intercepto, lo que hacemos es lo mismo. A partir de la minimización del error, se deriva en función de beta sub 0 y se obtiene esta relación. Lo que implica es que la recta finalmente va a pasar por el promedio de ambas variables. Ya, eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que significa cada uno de estos coeficientes? El coeficiente de la regresión es la pendiente, y probablemente es uno de los coeficientes que ustedes más conocen, dado que lo saben desde el colegio, porque beta sub 1, o la pendiente, va a representar el aumento o la disminución en la variable dependiente por cada unidad que varía la variable independiente. Entonces, si beta sub 1 es mayor que 0, las dos variables aumentan o disminuyen a la vez. Y si beta sub 1 es menor que 0, entonces cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Y si se fijaron, en la mayoría de las definiciones de beta sub 1 y beta sub 0 hay una especie de abreviación que vamos a utilizar. Y como pueden observar aquí son las variabilidades que ya les había comentado. Una variabilidad de x respecto a su media al cuadrado, la de y con respecto a su media de la muestra al cuadrado, y la variabilidad conjunta entre x e y. Entonces, ya para cerrar esta primera cápsula, lo que ustedes tienen que hacer es construir un modelo de regresión lineal para esta situación que tenemos aquí. Y esto dice: se realizó un estudio sobre los efectos de la temperatura X sobre la producción Y de un proceso químico, y estos fueron los datos que se recopilaron. Entonces, para cada una de las temperaturas nosotros obtuvimos una respuesta. Entonces lo que quiero que hagan es que obtengan beta sub 0 y beta sub 1 para esta regresión.